Esta es una de las inversiones más peligrosas del mundo, pero también una de las que más millonarios ha creado. Una sola decisión puede multiplicarlo todo o dejarlo con nada literalmente. Aquí no gana quien más arriesga, gana quien entiende el juego antes que los demás. Cada 4 años se repite el patrón, y cada nuevo ciclo, algunos lo aprovechan, mientras otros lo pierden todo por no saber en qué están invirtiendo exactamente. Me estoy refiriendo a las altcoins, el activo más riesgoso que puede existir en el mundo, tal vez en toda la historia de las inversiones, y eso ya es mucho decir. Una altcoin puede cambiar su vida o arruinarla por completo. En este juego no gana quien arriesga más, gana quien entiende las reglas antes que el resto y por ende compró cuando era el momento. En un solo ciclo, una inversión de $500 puede convertirse en 5,000, tal vez incluso más, pero ese mismo ciclo puede vaciar una cuenta entera en menos de una semana. Algunos creen que esto es suerte, otros lo llaman una estafa global, pero quienes entienden el sistema saben que aquí también hay estrategia. El problema no es invertir en altcoins, es hacerlo sin saber dónde está parado, sin mapa, sin brújula, siguiendo al ruido y no a la estructura. Este no es un video de hype o de euforia, es una guía completa para invertir con cabeza, para multiplicar capital sin perderlo todo en el intento. Y todo empieza entendiendo el ciclo. Este video no es para perseguir la próxima gema, es para quienes buscan una estrategia real de principio a fin, para multiplicar capital con criterio y evitar los errores que cuestan todo. Porque lo más difícil no es elegir una buena altcoin, es saber cuándo entrar, cuándo arriesgar y cuándo salir. Hoy entenderá cómo construir un portafolio inteligente, cómo leer los ciclos y cómo evitar las trampas que arruinan fortunas. Técnicamente, una altcoin es cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin, pero esa definición es muy superficial. Hay altcoins que construyen infraestructura, otras buscan reemplazar bancos, por así decirlo, digitalizar activos del mundo real, que son las que más proyección tienen, los real world assets, y otras facilitar pagos de forma más rápida y económica. Pero también hay cientos, o tal vez miles, que no sirven para absolutamente nada. Tokens sin propósito, con nombres llamativos y promesas vacías. Por eso es clave entender qué problema real resuelve un proyecto, si tiene adopción y sobre todo si puede sobrevivir a un mercado bajista sin desaparecer, es decir, sin que se vaya a cero. Porque cualquiera sube durante la euforia, pero solo los sólidos sobreviven a la limpieza. Y algo más importante aún, invertir en una altcoin no es confiar en lo que otro diga, es entender en qué se está poniendo el dinero. Al fin y al cabo, son los ahorros o es el patrimonio de cada persona. Por ejemplo, si alguien desea invertir en Bitcoin, debe hacerlo directamente, a través de un exchange confiable o, en este caso, también existe la vía ETF. Pero muchas personas cometen el error de confiar su dinero a intermediarios un tanto turbios, que les prometen rentabilidades milagrosas, 10%, 15%, incluso un 20% anual. Dicen que invierten en criptomonedas por usted, que usted no necesita saber nada, solo entregarle su dinero y de paso traer más personas. Pero eso no es una inversión, eso es un Ponzi. Casos como Megapro lo demuestran. Nunca invirtieron en criptomonedas, solo usaron la narrativa Bitcoin y de algunas altcoins para construir una estafa que terminó estallando, como todas. Y una vez que estafan a las personas de determinado país, simplemente se van al siguiente. Y allí nuevas personas caen y el ciclo se repite. Y lo más grave es que luego la gente culpa a las criptomonedas, cuando en realidad el problema fue no investigar lo suficiente. La ignorancia financiera no solo cuesta caro, también deja cicatrices. Bitcoin es la base, la reserva, la columna vertebral del sistema, pero las altcoins son la oportunidad, no todas y no todo el tiempo. Pero sí, en momentos específicos del ciclo, el que entra cuando nadie está mirando puede multiplicar su capital más rápido que en casi cualquier otro mercado legal del planeta. Visualízalo. Ethereum valía menos de $10 en 2016, Solana costaba apenas 50 centavos de dólar antes del último bull run. AVAX, es decir Avalanche, Matic, incluso proyectos como RB o Link tuvieron multiplicaciones de entre por 20, por 50
y algunas incluso más para quienes entraron temprano. Pero también hay una verdad incómoda: la mayoría no entró temprano. La mayoría entró cuando ya todo estaba demasiado bien y cuando el mercado se dio la vuelta. Lo perdieron todo. No es un tema de suerte, es un tema de ciclos, de entender el momento y de evitar el error que comete casi todo el mundo: seguir el ruido. La mayoría entra por las noticias, porque alguien se lo recomendó, por un influencer, pero cuando todo el mundo está hablando de algo, ya es demasiado tarde. Olvídese por un momento de los videos de las 5 altcoins que explotarán esta semana. Esto no es análisis, eso es ruido. Un inversor real evalúa narrativa, tokenomics, equipo, comunidad, roadmap, capitalización de mercado actual y potencial, así como competencia directa. Pero sobre todo, evalúa en qué fase del ciclo está, porque una altcoin excelente, ubicada en el momento adecuado, también puede desplomarse. Y aquí va algo aún más importante: no todas las altcoins tienen valor real. Muchas no tienen uso alguno, no resuelven ningún problema, no aportan nada nuevo, solo están ahí, para aprovechar la euforia del momento. Lo ideal es buscar proyectos con aplicación en el mundo real, con soluciones reales, y con una visión a largo plazo más allá del precio. Todo lo demás es simplemente humo. No se trata de apostar toda la próxima gema. Eso es lo que hace quien quiera hacerse rico rápido, y normalmente, en el 99% de los casos, termina más pobre que como empezó. Se trata de construir un portafolio que tenga sentido, balanceado, estratégico. Una distribución posible podría ser, sin ser esto un consejo de inversión claro, 35% en Bitcoin, 25% Ethereum, 35% altcoins de mediana capitalización fuera del top 10, pero dentro del top 300, e idealmente dentro del top 200, y solamente un 5% en una o dos microcaps con mucho potencial. Eso sí realmente entiende el riesgo. Meme coins, mejor ni hablar. La gente compra tokens con muchos ceros creyendo que subirán más. Y eso es un error de novato. No hay nada detrás, no hay producto, no hay equipo, solo especulación vacía y una comunidad. Es mejor evitarlas, especialmente si está empezando. Los ciclos cripto son brutales, pero predecibles. Se repiten fases claras: acumulación, halving, subida de Bitcoin, dominancia máxima justamente de Bitcoin, entrada de capital a altcoins, luego al season, clímax, caída generalizada y luego la limpieza. Todo empieza con Bitcoin, el capital institucional entra ahí, luego se estabiliza y entonces el capital empieza a rotar. Ahí es donde muchos creen que esto nunca acabará, y justo ahí es donde termina. La alt season no es cuando suben 3 tokens en TikTok. La alt season real es cuando todo el mercado rota hacia altcoins. Cuando las condiciones macroeconómicas acompañan, todo el mundo quiere invertir en riesgo, alto riesgo, y los rendimientos semanales empiezan a superar a Bitcoin. Señales claras: Bitcoin sube, luego se estabiliza, su dominancia empieza a caer, altcoins grandes empiezan a subir, luego suben medianas, luego las pequeñas, finalmente las meme coins, las cuales es mejor evitar, al menos desde mi perspectiva, y la mayoría no pierde por entrar mal, pierde por no saber cuándo salir. Reglas básicas: nunca se case con un token, tenga precios objetivos desde el inicio, retire su inversión inicial cuando se duplique y solamente deje una parte corriendo, escale las salidas, no espere el pico exacto porque nadie va a saber cuándo es el pico exacto, y use un stop loss si hace falta, y recuerde siempre: ganar menos es mejor que perderlo todo, porque en cripto la avaricia se castiga con fuerza. Inclusive solamente duplicar su capital ya es mucho más que lo que consigue en cualquier otra inversión. Está adelantando por lo menos unos 8 o 9 años de inversión en el S&P 500, por ejemplo. El problema no es el riesgo, el problema es no saber cuánto está arriesgando. Ponga en juego solo lo que esté dispuesto a ver caer un 70%, incluso un 90%, es completamente normal, por tanta volatilidad, y que esto no le haga perder el sueño. Porque en un mercado bajista real, todo cae. Tal vez Bitcoin cae un 50 o un 60%, tal vez un poco menos debido a los ETFs, pero el resto cae un 80 o un 90%, y lo que no tiene utilidad real desaparece por completo.
se va literalmente a cero. Por lo que si la altcoin no tiene valor real, ni producto, ni comunidad, se va a ir completamente a cero. Así que evite apalancamiento, evite hype, evite comprar lo que no entiende. Todo esto no se enseña en TikTok ni en Reels de 30 segundos, pero entenderlo puede marcar la diferencia entre seguir estancado o construir algo real en este ciclo. No se trata de tener la altcoin perfecta, se trata de tener una estrategia coherente, basada en estudio, en ciclos y en proteger su capital. Porque la libertad financiera no se construye con suerte, se construye con intención. Y si este video le dio algo más de claridad, no se quede aquí. Vea el análisis completo donde comparamos invertir $200 al mes entre Bitcoin versus el S&P 500. Ahí entenderá por qué hay personas que construyen riqueza en años y otras que nunca lo logran ni siquiera en décadas.